100.5. 6:58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este martes 2 de octubre, año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, María Elena Núñez, buenos días Oli Matos, Anibel Carrosario, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Maurice Aybar, buenos días a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, buenos días Andrés Martínez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, buenos días a Lea Jiménez, nuestra coordinadora, a Yoba Bernal y a todo el equipo, a toda la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas. Y de inmediato, pues, vamos con los temas que tenemos para el día de hoy, que son muchos, importantes todos. Ayer se produjo la reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y la decisión de esa reunión importante es la convocatoria del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana para definir en esta reunión que se va a llevar a cabo el 27 de octubre cuál es el método que ese partido va a usar para sus primarias. Si esas primarias van a ser internas o si esas primarias van a ser con el padrón de la Junta Central Electoral, con el padrón abierto. No hay que ser muy adivino para pronosticar que la decisión va a ser de padrón abierto, porque esa posición ha sido la posición mayoritaria en el PLD en todos los escenarios. Siempre fue la posición mayoritaria en el Congreso, aunque en el Congreso se requerían, además de esa mayoría que apoyaba las primarias abiertas, una mayoría especializada que realmente no se logró para que desde la propia ley se estableciera las primarias abiertas, pero mayoría sí era la de que estaba con esa posición. Entonces, esa mayoría está expresada en el comité político y esa mayoría está expresada en el comité central del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuál es el tema entonces polémico? Además de que esta decisión de primarias abiertas es una decisión que un sector del PLD la ha enfrentado y la ha considerado como inconstitucional. Bueno, precisamente la brecha que abre esto es acelerar los recursos de inconstitucionalidad, de supuesta inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. La ley de partidos y organizaciones políticas establece que es el Comité Central, en el caso del PLD, el que determina cuál es el método a usar en las primarias, qué tipo de padrón se va a usar en las primarias, eso lo determina el Comité Central. Sin embargo,
los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana, pudieran establecer otra cosa. Digo pudieran porque no lo tengo a mano, no he leído esta parte y no sé exactamente lo que dicen, pero sí he escuchado a dirigentes de ese partido que dicen que los estatutos de ese partido, pues, dicen cómo deben hacerse las primarias. La pregunta es, ¿están los estatutos de un partido político por encima de una ley? Claro que no están por encima de una ley. Y menos aún si se trata de una ley que no es una ley cualquiera. Tiene la misma jerarquía de otras leyes, pero se trata de una ley especial, de una ley orgánica. Entonces no hay posibilidad de que en términos jerárquicos, que los estatutos de una organización pues se superpongan a lo que establece una ley, y sobre todo una ley orgánica. De manera que los partidos políticos tienen que adoptar lo que la ley establece, modifiquen o no modifiquen los estatutos. Si no han modificado los estatutos, tienen que aplicar lo que la ley establece, porque la ley está por encima de esos estatutos. Incluso cuando se promulga una ley, esa ley se establece con claridad que deroga todo lo que le es contrario. Todo lo que le es contrario, y los estatutos son leyes, son las regulaciones internas de los partidos. También ahí quedan automáticamente derogados cuando se ha ya creado una nueva ley en ese sentido. Entonces, ese es el escenario que va a generar en los próximos días mucha polémica, confrontación, enfrentamiento, pese a esa relativa tranquilidad que se puede advertir cada vez que el comité político se reúne, porque cuando el comité político se reúne, pues allí queda la impresión de que ahí no está pasando nada y que cualquier cosa, ese partido está en capacidad de superarla. Pero uno sabe que las cosas no son necesariamente así. Yo he tratado de ser muy prudente con relación a esa temática. No he tenido una mayor pues incidencia, ni abogando por una cosa ni abogando por la otra, porque entiendo que ese era un debate de los propios de los partidos políticos. Entonces, yo creo que hay una nueva realidad, y a esa nueva realidad pues hay que adaptarse. Y esas son las reglas, y con esas reglas son las reglas con las que hay que trabajar. ¿Qué es lo preocupante, además de este asunto de la ley de partidos y de si son abiertas o si son cerradas? Que van a ser abiertas. Van a ser abiertas. Ahora, ¿qué es lo preocupante? Que esta ley establece que esas primarias tienen que ser supervisadas, organizadas por la Junta Central Electoral. Entonces, lo que en el PLD se va a presentar, lo que se puede advertir en el PLD en unas primarias, es un escenario sumamente reñido. ¿Por qué? Porque los PLDistas van a entender que en esas primarias se está escogiendo el próximo presidente de la República, que esas primarias son tan importantes como las elecciones nacionales.
Y entonces, como en ese partido hay una situación pues de indefinición por el problema del equilibrio de las fuerzas, la situación en términos de unas primarias está llamada a ser una situación sumamente reñida. Cualquiera puede preguntarse, pero venga acá, ¿y reñida por qué? Si cuando se ven algunas encuestas, excepción esta de la encuesta Gallup, que está planteando un escenario de indefinición, por lo menos eso fue lo que reflejaba su primera publicación en el día de ayer, pero si nos apartamos de esa encuesta y vemos más o menos lo que se ha estado presenciando hasta ahora, parecería absurdo decir que van a ser reñidas cuando en ese partido la candidatura del expresidente Leonel Fernández se ha mostrado muy superior a las otras candidaturas con las que está en competencia hasta este momento. Sí, eso es así, pero resulta que una cosa es eso y otra cosa es la realidad de fuerzas que hay hacia lo interno de ese partido. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, esa realidad se va a expresar en un proceso interno. Y ese proceso interno puede ser un proceso sumamente peligroso para las posibilidades de ese partido permanecer en el poder. El cuadro que veo dibujado, que veo presentado en el Partido de la Liberación Dominicana, se me asemeja mucho al cuadro que llevó a Venezuela al desastre. Lo que llevó a Venezuela al desastre, en el fondo de todo, fue el enfrentamiento entre Jaime Lucinchi y Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez apoya a Jaime Lucinchi para la presidencia de la República. Pero luego, cuando a Carlos Andrés Pérez pues se estimula a regresar y quiere regresar a la presidencia de la República, Lucinchi no le apoya, sino que promueve a otros candidatos. Incluso siendo presidente de la República, para enfrentar a Carlos Andrés Pérez, nombró como gobernadores y alcaldes, pero sobre todo como gobernadores, a todos los presidentes de los partidos en su respectiva jurisdicción. Lo hizo gobernadores y lo hizo alcalde en los casos en los que estos pudieran ser señalados por la presidencia de la República. Entonces, hubo un enfrentamiento entre la maquinaria del partido y Carlos Andrés. Carlos Andrés ganó el proceso interno por el peso de su figura, los apoyos externos que tenía, pero quedó prácticamente sellado al fracaso, por la sencilla razón de que Carlos Andrés le ganó a la maquinaria del partido, pero a cambio de eso él no tenía una maquinaria. Es decir, ganarle a la maquinaria de un partido no quiere decir que usted desapareció esa maquinaria. Esa maquinaria sigue ahí, sigue intacta, y entonces después eso creó todo el germen para la destrucción de la principal organización política de Venezuela, y a partir de ahí vinieron todos esos otros desórdenes que se han producido en ese país hasta la lastimosa situación en la que ese país vive en el día de hoy. Entonces, este cuadro es un cuadro
que ciertamente genera preocupación. Genera preocupación y ojalá que pues se maneje de la mejor manera. De la mejor manera. Mi posición clara desde hace mucho tiempo. Desde antes incluso de la reelección del presidente Danilo Medina, yo siempre he sido partidario de la emergencia de nuevos liderazgos. Pero en la realidad de fuerza que hay en esa organización, no creo que nadie quiera ceder a Mauricio Aybar. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Hay un denominado Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático que se ha referido a una supuesta visita de el presidente de Odebrecht a la República Dominicana. Y entonces ha dicho que el señor Luciano Nitrini vendría en el día de ayer a una reunión prácticamente secreta con el presidente Danilo Medina. Yo no veo necesidad de una reunión secreta con Odebrecht. En el caso, por ejemplo, de esta multinacional, no tiene ningún tipo de problemas en la República Dominicana. Nada que en términos legales impida que una reunión como esta ni se pueda dar de manera abierta, incluso tampoco en términos de imagen, porque la presidencia de Odebrecht actual nada tiene que ver con los procesos que vivió Odebrecht. Por el contrario, esa nueva presidencia de Odebrecht ha sido producto de las transformaciones que ha vivido esa empresa, tratando de volver a los principios que le dieron origen y mejorando todos sus procesos internos. Y después de haber establecido una serie de regulaciones que impiden que alguien que tenga el apellido Odebrecht pueda ser directivo de la empresa. Entonces, el nuevo presidente de Odebrecht no es un hombre con ningún compromiso, con nada que haya podido hacerse en el pasado de esa empresa que le impida, bajo cualquier circunstancia, un encuentro con un jefe de Estado. No creo, y tampoco tendría sentido para el gobierno hacer un encuentro clandestino, porque de todas maneras eso va a trascender. Entonces, yo no he visto respuesta del gobierno, no sé realmente qué hay de cierto en eso, pero no veo necesidad de que se produzca una reunión que no sea una reunión transparente. Porque no hay razones para eso. Y ya que estamos hablando de Odebrecht, ustedes saben que en el día de ayer el juez Francisco Ortega Polanco recesó la audiencia de Odebrecht, parece que hasta mañana, para atender una serie de incidentes, ¿no? De nuevos incidentes que se han presentado en esta fase del juicio de las pruebas, del juicio preliminar que él está encabezando. Y en el conjunto de todos esos alegatos se refleja todo lo que advertimos desde el principio
sobre el caso este de Odebrecht, que ya después en las propias decisiones que hubo de tomar el Ministerio Público quedó claramente establecido que muchos de los cuestionamientos que formulamos en principio eran cuestionamientos que eran objetivos. Eran objetivos, porque siempre planteamos con relación a las personas que después fueron excluidas, que después se archivaron esos expedientes, que ahí no había forma de sustentar un expediente contra esas personas. Después, eso fue lo que dijo el Ministerio Público, que no había encontrado forma de sustentar un expediente contra esas personas. Pero en el caso de la mayoría de los que permanecen en el expediente, la situación no es distinta a lo de que ya fueron excluidos, no es distinta. Y esto no tiene ningún propósito de que no se desarrolle un proceso que permita que se sancione cualquier práctica de corrupción. Si ese habría sido el propósito, no se hacen las advertencias desde el principio. No se hacen las advertencias desde el principio, se deja que las cosas fluyan y que las cosas pasen. No, se tuvo la responsabilidad de advertirlo desde el principio para demostrar que quienes estaban en una supuesta lucha contra la corrupción no le interesaba la lucha contra la corrupción, porque desde el principio no le interesó un acompañamiento para generar un expediente realmente contundente. No, lo que interesó de todo esto era lo que pudiera parecer escandaloso, porque los objetivos no eran de persecución de la corrupción, los objetivos eran políticos. Desaparece la posibilidad de esos objetivos políticos y nada, entonces todo vuelve a la normalidad, porque no era ese el interés. Entonces, cuando usted advierte algunas de las cosas que se están planteando ahora, se está planteando la nulidad del proceso por las arbitrariedades cometidas en la investigación. De esas arbitrariedades hablamos de manera sobreabundante. Se está hablando de la cuestión del ocultamiento de pruebas, de violaciones al debido proceso, de mentirle a los imputados. El caso, por ejemplo, de la inmunidad parlamentaria del senador Tommy Galán. Ahora, pues, se ha planteado en el juicio, algunos de los abogados de los imputados, que el juez debe sobreseer el conocimiento hasta tanto se cumpla con lo que establece el reglamento interno del Senado, que el senador que va a ser objeto de una acusación o la senadora tendría que ser desaforado para poderse someter a ese proceso. Estamos en una fase preliminar. Habría que ver si el reglamento establece que eso debe ocurrir antes del proceso de fondo, porque pudiera ser que una de las decisiones del juez en este caso fuera de no al lugar para el senador. Pudiera ser. Entonces, si es de no al lugar, no hay necesidad de desaforarle. Si es enviado a juicio de fondo, ahí tengo entendido que tendría que cumplirse el requisito de desaforarlo para que él se pueda someter a los rigores del proceso. Naturalmente, eso cambia totalmente el panorama, porque otra cosa es que los
la generalidad de los imputados está planteando que ellos no tienen por qué ser arrastrados al privilegio de jurisdicción del senador, porque en su caso ellos pierden una instancia porque entonces entienden que ahí sus medios de defensa están más limitados. Ocurre que si el senador pues se produciría un no al lugar en su caso, todo tendría que ir a una jurisdicción ordinaria, y la jurisdicción ordinaria es la aspiración de la mayoría de los imputados en este expediente Odebrecht. Sí se le puede llamar expediente. Sí se le puede llamar expediente porque en República Dominicana no ha habido ni hay un expediente Odebrecht. A Mauricio. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Ha sido convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para escoger pues 4 jueces que han cesado, 3 de ellos en el periodo para el que fueron electos, o los 4 han cesado para el periodo en el que fueron electos. Lo que ocurre es que de los 4 hay uno, que es el doctor Víctor Gómez Vergés, que no pudiera ser escogido de nuevo porque ya estaría cumpliendo los 75 años de edad, que es el límite para ser escogido en el Tribunal Constitucional. Si usted lo cumple estando ahí, pues no hay problema, agota el periodo para el que fue escogido, pero si no ha sido escogido, no puede serlo. Entonces, en el Tribunal Constitucional, los jueces están escogidos en 3 periodos distintos, Hay jueces que fueron escogidos para un periodo de 6 años, hay otros que fueron escogidos para un periodo de 9 años, y hay otros que fueron escogidos para un periodo de 12 años. De ellos, los únicos que pudieran ser reconsiderados para ser escogidos de nuevo son los que son escogidos para un periodo de 6 años. Es decir, que estos magistrados que ahora han concluido, con la excepción del doctor Víctor Gómez Vergés, pues si ellos optaran, y si el Consejo lo considerara, bueno, tendría que considerarlo si ellos optaran, pues pudieran ser escogidos de nuevo sin problema. Es el caso de Leila Margarita Piña, de Jotin Curi David y de Alfonso Reyes. No es el caso, ya lo hemos dicho, del doctor Víctor Gómez Vergés. Pero este proceso se abre. Hoy el Consejo Nacional de la Magistratura establece los plazos para la convocatoria de las presentaciones de candidaturas, después para el proceso de las entrevistas a los aspirantes, y el plazo para producir una elección. Esto va a abrir un proceso en el país, y es un proceso de naturaleza política, muy matizado por la política, y yo espero que en el criterio de elección pese mucho el compromiso que tenga ese magistrado con su país, con la Constitución y con la soberanía
de su país. Personas timoratas, irresolutas, no deben ser miembros de un tribunal constitucional. Gente que puedan ser chantajeables por poderes extranjeros no deben ser miembros de un tribunal constitucional. No deben serlo. Independientemente de que también hay que examinar cuál ha sido la conducta y el comportamiento de esa persona a lo largo de su vida y en las distintas funciones que esa persona ha desempeñado. Hay que hacer una evaluación real. Se ha comprometido el Consejo y el Gobierno a un proceso transparente, diáfano. Entonces, ojalá que los resultados de ese proceso sean eso, que la gente que vaya allí sea gente realmente honorable, competente, pero gente firme en sus posiciones. República Dominicana tiene situaciones que solo son del interés de los dominicanos y padece situaciones que solo la vive en el mundo la República Dominicana. En consecuencia, ese tiene que ser uno de los criterios. ¿Cuál ha sido la posición de esa persona cuando han estado en juego temas soberanos de nuestro país? ¿Cuál ha sido la posición de esa persona? Eso tiene que pesar para escoger un miembro del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, a Amaury Saibar.